Es 24 de febrero de 1978 en California. 5 amigos salen juntos para ver un partido universitario de baloncesto en la ciudad de Chico. No es un viaje extraño ni improvisado. Los 5 se conocen desde hace años y forman un grupo muy unido. Esa noche están emocionados porque al día siguiente tienen programado un importante torneo local. Todos planean volver temprano a casa para descansar antes del partido. Después del encuentro, hacen una parada en una tienda para comprar refrescos, chocolatinas y algo de comida. Un empleado recuerda perfectamente haberlos visto. Parecían tranquilos, normales. Nada hacía pensar que esas serían las últimas horas en las que alguien los vería con vida. Los 5 chicos se llamaban Jack Madruga, de 30 años, era veterano del ejército. Aunque nunca fue diagnosticado formalmente con una discapacidad intelectual, familiares y un médico sugirieron más tarde que, según los criterios actuales, probablemente habría sido incluido dentro del espectro autista. Con sus propios ahorros, compró un Mercury Montego de 1969 bicolor blanco sobre azul claro que se convirtió en su mayor orgullo y alegría, además del medio de transporte habitual del grupo. No permitía que nadie más lo condujera, prohibía la cerveza dentro del coche y no le gustaban los caminos de tierra llenos de surcos porque temía dañarlo. William Bill Sterling tenía 29 años. Medía aproximadamente 1,78 metros y pesaba unos 72 kilos. Trabajaba junto a Jack en la sala de lavado de platos de Sunsweet Growers, un empleo rutinario en el que ambos pasaban largas horas juntos lavando platos, hasta que se instaló nuevo equipamiento y los dos fueron despedidos. Aunque dependía de la rutina y de la supervisión familiar, Bill podía moverse solo por la ciudad, caminar largas distancias y realizar trabajos sencillos bajo supervisión. Además, siguió manteniendo una relación muy estrecha con Jack, al mismo tiempo que conservaba una amistad de muchos años con Ted. Theodore Ted Waker, el mayor de los Yuba County Five, con 32 años, era físicamente fuerte y muy atlético a pesar de que su familia lo describía como intelectualmente lento. Más tarde terminó la escuela secundaria asistiendo a clases nocturnas y trabajó en empleos supervisados, entre ellos como conserje y posteriormente en un contrato de Pacific Gas and Electric a través de Gateway Projects. Muy unido a su familia y a sus amigos, era especialmente protector con su compañero de equipo más joven, Jackie Quet, a quien solía ayudar con tareas cotidianas. Jackie Quet tenía 24 años. Era el más joven de los Yuba County Five y a menudo era considerado el más limitado intelectualmente. A pesar de sus limitaciones cognitivas y de un leve impedimento en el habla, Jackie era habilidoso con las manos e independiente en muchos aspectos. Realizaba tareas al aire libre, montaba en motocicleta, hacía trabajos ocasionales y seguía muy de cerca a su mejor amigo, Ted Wyer. Gary Matthias, de 25 años, era el miembro más nuevo y más controvertido del grupo. Había sido linebacker en el instituto Marysville High, vocalista de una banda de rock y veterano del ejército. A diferencia de los otros 4, no tenía discapacidad intelectual. Después de recibir la baja honorable del ejército con un diagnóstico de esquizofrenia, respondió bien al tratamiento. Las alucinaciones y la conducta violenta desaparecieron por completo, y su médico lo describió más tarde como un caso de éxito terapéutico. Físicamente medía aproximadamente 1,78 metros, pesaba unos 77 kilos, tenía una visión muy deficiente corregida con lentes de contacto y era más independiente y decidido que los demás. Después de salir de la tienda en Chico, los 5 amigos deberían haber tomado la ruta de regreso hacia Yuba City. Era lo lógico. Tenían un torneo al día siguiente, sus familias los esperaban y ninguno había mencionado ningún plan diferente. No había razones para improvisar un viaje de madrugada, y mucho menos hacia una zona montañosa que no formaba parte de su camino habitual. Pero en algún punto de aquella noche, el Mercury Montego de Jack Madruga se desvió hacia una carretera remota que llevaba al Bosque Nacional de Plumas. Esa decisión es uno de los puntos más difíciles de explicar de todo el caso. No se trató de un pequeño error de navegación, ni de una salida equivocada en una carretera urbana. El coche terminó a decenas de kilómetros de donde debía estar, ascendiendo hacia una zona boscosa, fría y aislada.
Era de noche, había nieve en las zonas altas, y ninguno de ellos iba preparado para caminar en esas condiciones. No llevaban ropa adecuada, no llevaban equipo de montaña, y no tenían ningún motivo conocido para dirigirse allí. Cuando no regresaron a casa, las familias comenzaron a alarmarse. Al principio pudo parecer un retraso, quizá una avería o algún problema menor en la carretera, pero las horas pasaron y ninguno llamó. No aparecieron en sus casas, no acudieron al torneo del día siguiente y nadie volvió a verlos. Para sus familias, esa ausencia era completamente anormal. Aquellos 5 hombres no eran personas que desaparecieran sin avisar, y mucho menos la noche anterior a un evento deportivo que esperaban con tanta ilusión. La policía inició la búsqueda siguiendo una lógica sencilla. Si habían salido de Chico y tenían que volver a Yuba City, lo normal era rastrear la ruta entre ambos puntos, pero esa búsqueda inicial no llevó a ninguna parte. No había señales de accidente, no había testigos claros, y no había indicios de que el coche hubiese tenido problemas en la carretera principal. Durante varios días, el caso fue creciendo en incertidumbre. 5 hombres habían desaparecido al mismo tiempo, junto con el vehículo, sin dejar una explicación evidente. La situación cambió cuando finalmente apareció el coche. Fue encontrado en una carretera de montaña, cerca de la zona de Biggs Lake, en el Bosque Nacional de Plumas. El lugar estaba completamente fuera de ruta. No era un sitio por el que tuvieran que pasar para volver a casa. Era una zona apartada, fría y difícil, especialmente de noche. Y lo más extraño fue el estado del vehículo. El Mercury Montego no estaba destruido, no había sufrido un accidente grave, no estaba volcado, no estaba empotrado contra un árbol. Tenía gasolina y, según se determinó, podía haber seguido funcionando. Es cierto que estaba en una zona complicada, con nieve alrededor, pero no parecía una situación imposible para intentar moverlo, o al menos quedarse dentro esperando ayuda. Sin embargo, los 5 habían abandonado el coche. Dentro del vehículo seguían algunas pertenencias personales y restos de la comida que habían comprado después del partido. Eso hacía que la escena resultara todavía más desconcertante. No parecía una huida planificada, no parecía un abandono voluntario preparado. Parecía más bien que algo los había obligado, convencido o asustado lo suficiente como para salir del coche y caminar hacia el bosque en plena noche. Y ahí aparece la segunda gran pregunta del caso. ¿Por qué salieron del coche? En una situación de frío, oscuridad y aislamiento, quedarse dentro del vehículo habría sido la opción más segura. El coche ofrecía refugio, podía protegerlos del viento y, si seguía funcionando, quizá incluso podrían haberlo usado para regresar o pedir ayuda. Pero hicieron lo contrario. Dejaron atrás el único lugar que podía protegerlos y se adentraron a pie en una zona montañosa cubierta de nieve. A partir de ese momento, la desaparición dejó de parecer una simple pérdida de rumbo. Ya no era solo que hubieran tomado una carretera equivocada, era que una vez allí, tomaron una serie de decisiones que no parecían tener sentido. La policía y las familias comenzaron a preguntarse si alguien más había estado involucrado, si los habían seguido, si habían sido amenazados o si alguno de ellos había sufrido una crisis que arrastró al resto del grupo. Durante días, los equipos de búsqueda rastrearon la zona cercana al coche. Revisaron caminos, barrancos, zonas boscosas y posibles refugios. Pero no encontraron a los 5 hombres. No había una explicación clara, no había una pista definitiva y no había señales suficientes para reconstruir sus últimos movimientos. El bosque parecía haberlos absorbido por completo. Con el paso de las semanas, la nieve cubrió todavía más la zona y la búsqueda se volvió cada vez más difícil. El caso quedó suspendido en una especie de vacío. Había un coche abandonado en un lugar absurdo, 5 hombres desaparecidos y una ruta que no encajaba con nada de lo que se sabía sobre ellos. Pero lo más perturbador todavía no había aparecido, porque meses después, cuando la nieve comenzó a derretirse, la montaña empezó a revelar lo que había estado ocultando. En junio de 1978, casi 4 meses después de la desaparición, un grupo de motoristas llegó hasta una zona remota del bosque y encontró una cabaña perteneciente al servicio forestal. No era una casa abandonada cualquiera, era un refugio de emergencia, una construcción preparada para trabajadores forestales
y equipada con elementos básicos para sobrevivir. Estaba a varios kilómetros del lugar donde había aparecido el coche, lo que significaba que si alguno de los hombres había llegado hasta allí, tuvo que caminar durante horas, quizá días, atravesando nieve, frío y terreno montañoso. Al entrar en la cabaña, encontraron algo que cambió por completo el caso. Dentro estaba el cuerpo de Ted Weiher. Estaba acostado en una cama cubierto con varias mantas y llevaba muerto bastante tiempo. La escena era difícil de entender. No parecía haber muerto inmediatamente después de abandonar el coche. Todo indicaba que había conseguido llegar vivo hasta ese refugio y que permaneció allí durante semanas. Las investigaciones posteriores estimaron que pudo haber sobrevivido entre 8 y 13 semanas después de la desaparición. Ese dato era perturbador por sí solo, pero lo que encontraron alrededor lo hacía todavía más extraño. En la cabaña había comida, no poca. Había alimentos almacenados, latas y suministros suficientes para mantener con vida a una persona durante mucho más tiempo. También había una fuente de calor, ropa, mantas y material que podría haber aumentado sus posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, una gran parte de esos recursos no había sido utilizada. La pregunta era inevitable. Si Ted había llegado vivo a una cabaña con comida, abrigo y refugio, ¿por qué murió de hambre? Cuando fue encontrado, su cuerpo mostraba signos de una pérdida extrema de peso. Aquello no parecía una muerte rápida, parecía una agonía prolongada. Los investigadores también encontraron indicios de que otras personas pudieron haber estado allí, pero no estaba claro quiénes habían llegado, cuánto tiempo permanecieron allí, ni por qué no usaron los recursos disponibles de forma más eficaz. La escena no daba una respuesta. Al contrario, multiplicaba las preguntas. En las cercanías de la cabaña aparecieron más restos. El cuerpo de Jack Madruga fue encontrado en el exterior, no muy lejos del refugio. También se encontraron restos de Bill Sterling en la misma zona. Más tarde aparecieron los restos de Jack Hewitt, pero Gary Matthias nunca fue encontrado. Ese detalle abrió otra línea de misterio, porque si Gary había estado con ellos, ¿qué le ocurrió? La cabaña no resolvió el caso. Lo convirtió en un enigma mucho más profundo. Confirmó que los hombres no murieron todos la misma noche. Confirmó que algunos lograron avanzar kilómetros desde el coche. Confirmó que al menos uno sobrevivió durante semanas. Pero no explicó por qué abandonaron el vehículo, por qué caminaron hacia ese lugar, por qué no usaron los suministros y por qué Gary Matthias desapareció sin dejar rastro. La primera teoría es que todo fue consecuencia de una cadena de errores y desorientación. Según esta posibilidad, los 5 hombres tomaron una carretera equivocada después del partido. Terminaron en la montaña sin darse cuenta del peligro, y cuando el coche quedó detenido en la nieve, decidieron salir a buscar ayuda. El problema es que esta explicación no resuelve lo más importante. El vehículo tenía gasolina, no parecía inutilizado y ofrecía protección frente al frío. Abandonarlo en plena noche para caminar por una carretera montañosa sin ropa adecuada era una decisión extremadamente arriesgada. Puede explicarse por confusión, miedo o mala valoración de la situación, pero sigue siendo difícil entender por qué todos aceptaron hacerlo. Otra teoría apunta a Gary Matthias. De los 5, era quien tenía un historial más complejo. Había servido en el ejército y había sido tratado por problemas psiquiátricos, aunque según su entorno estaba tomando medicación y se encontraba estable. Algunos investigadores plantearon que pudo sufrir una crisis durante el viaje y convencer al resto para desviarse hacia la montaña. Esta idea ha sido repetida durante años, pero también tiene puntos débiles. Sus amigos confiaban en él, sí, pero no hay pruebas de que estuviera alterado esa noche. Además, explicar todo el caso únicamente por una posible crisis de Gary deja muchas preguntas abiertas. No explica con claridad por qué abandonaron el coche, por qué algunos llegaron a la cabaña, por qué no usaron toda la comida disponible, ni por qué él desapareció sin dejar rastro. También existe la teoría de que alguien más estuvo involucrado. Algunas familias siempre sospecharon que los 5 pudieron haber sido perseguidos, amenazados o forzados a desviarse. Esta hipótesis nace precisamente de lo extraño de la ruta. Si no tenían motivo para ir hacia Bugs Lake, quizá alguien los empujó a hacerlo. Tal vez otro vehículo, una discusión
un encuentro en la carretera o una situación que los hizo sentir en peligro. Esta teoría encajaría con la idea de que salieran del coche de forma repentina, pero tampoco hay una prueba sólida que demuestre la presencia de una tercera persona. No apareció una escena de violencia clara, no hubo testigos definitivos y el coche no mostraba signos evidentes de ataque. Las familias nunca quedaron satisfechas con las respuestas oficiales. Para ellas, los 5 no eran hombres que fueran a internarse voluntariamente en una zona montañosa sin motivo. Tenían planes para el día siguiente, tenían una rutina, tenían familias esperándolos. La explicación de que simplemente se perdieron parecía demasiado simple para un caso con tantas rarezas. Durante años insistieron en que algo tuvo que ocurrir aquella noche, algo que provocó que el grupo tomara decisiones contrarias a toda lógica. El caso de los Yuba County Five sigue siendo inquietante porque no se sostiene sobre una sola pregunta, sino sobre muchas. Con el paso de los años, cada teoría ha intentado ordenar las piezas, pero ninguna ha conseguido cerrar el caso por completo. Lo único seguro es que 5 hombres salieron aquella noche para ver un partido de baloncesto y nunca regresaron a casa. Décadas después, el caso continúa abierto en la memoria de quienes lo conocen, porque parece imposible de reducir a una explicación simple. No es solo una historia de hombres perdidos en la montaña, es una historia de decisiones que no encajan, de oportunidades de sobrevivir que no fueron aprovechadas, de un superviviente que murió rodeado de recursos que podrían haberlo salvado, y de una persona que jamás fue encontrada. Quizá nunca sepamos si aquella noche hubo miedo, confusión, una amenaza real, o una cadena de errores que terminó de la peor forma posible. Pero precisamente por eso el caso sigue vivo, porque hay misterios que no necesitan elementos sobrenaturales para resultar perturbadores.